Martes 14 de marzo de 2023. Muy buenos días, bienvenidos. Hoy en Contacto Directo, el general Fausto Olivo, director de investigación de la Policía Nacional. El aumento de secuestros y las denominadas vacunas preocupan a la ciudadanía. Vamos a revisar esta problemática y qué se está haciendo desde el Estado para controlar la situación. También Eduardo Izaguirre, ministro de Agricultura. ¿Cuánto se ha visto afectado el agro por el fuerte invierno y cómo está interviniendo el gobierno para paliar las necesidades del sector agrícola? Comenzamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El secuestro que se produjo en la ruta viva de Quito la madrugada del pasado domingo rompió definitivamente la burbuja de la seguridad en la capital de la República, como en otras tantas ciudades del país. Que la pareja secuestrada haya sido rescatada sana y salva por la unidad antisecuestros de la policía dio alivio a la ciudad por el trabajo realizado, pero la angustia persiste porque exista paz. Para hablar de la delicada situación de inseguridad nos acompaña el general Fausto Olivo, director de investigación de la Policía Nacional, a quien le damos la bienvenida a Contacto Directo. Señor general, buenos días. Buenos días con todos y quienes nos escuchan y nos miran en esta mañana. Muy bien, antes de empezar, general, con este tema que nos convoca, ¿hay alguna pista de lo que ocurrió con la ex ministra María de los Ángeles Duarte, que se escapó anoche de la Embajada Argentina? Bueno, tenemos la alerta que nos han hecho llegar desde la misma embajada. Estamos haciendo las verificaciones para determinar cuál es la fecha y la hora en que posiblemente habría salido, y se han alertado a todas las entidades de migración. Está en el bloque de búsqueda, se activó Interpol, así como las alertas que se han desarrollado a nivel internacional en toda la región. Nosotros tenemos varios convenios, sistemas como el API, que se trabaja con la región, con los Estados Unidos, para poder definir cuál es la ubicación posible de esta ciudad. ¿Pudo haber salido la ex ministra muchos días antes de la embajada? ¿Esa puede ser una hipótesis o necesariamente? Bueno, tenemos que descartar esa posibilidad. Justamente el día de ayer se realizaron varias reuniones a nivel de Cancillería y estamos justamente en ese proceso de verificación, de investigación, para saber cuándo pudo haber abandonado y también la forma, ¿no? Si es que utilizó tal vez algún vehículo diplomático o no, y que eso podría generar algún problema. Brevemente, solo para ya cambiar de tema, ¿ustedes tienen la potestad de investigar todo lo ocurrido dentro de la embajada o ahí ustedes no pueden entrar por ser una alegación diplomática? La primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿creen ustedes que ella ya pudo haber salido del país? Bueno, la delegación diplomática tiene sus consideraciones de acuerdo a la norma internacional, es territorio extranjero y lógicamente eso hace que se dificulten ciertos procedimientos en este lugar. Están verificando todas las unidades, tanto de inteligencia como de investigaciones, a fin de determinar si la persona buscada habría salido del país. Bien, bueno, estamos a la espera entonces ante esta sorpresiva noticia. General Olivo, un diagnóstico. ¿Qué significa que en estas 10 primeras semanas del año ya se hayan producido 24 secuestros? Es decir, el 60% de todos los ocurridos en el año 2022, que fueron 40. ¿Qué está ocurriendo ahí? Bueno, lo que nosotros hemos podido identificar es precisamente que algunas organizaciones criminales han entrado en este tipo de negocio ilícito y muchos de los secuestros se han dado principalmente dentro de las áreas de violencia que tenemos coincidentemente con las muertes violentas, en los cuales muchos de estos secuestros se han hecho por rencillas, al igual que las muertes violentas. Eso disparó de alguna manera este evento. Sin embargo, de los 24 eventos, 22 ya han sido resueltos y pues tenemos dos secuestros activos en este momento. Lo que sí hay que mencionar es que se han detenido a 37 personas en cuanto a este delito y pues... ¿A nivel nacional los 37? Sí, en cuanto a los 22 de... Ustedes dicen que han rescatado a 22 personas, es decir, la unidad
unidad antisecuestros resulta ser efectiva? Es decir, normalmente logra aprender a los captores y recuperar a la gente sana y salva. Sí, tenemos, gracias a Dios y al profesionalismo de esta unidad, el 100% de efectividad. En este caso, es importante anotar que la UNACE es una unidad especial y trabaja de manera profesional para poder lograr la sentencia. No solamente se queda en la detención, tenemos más del 80% de sentencias en el año anterior y eso es importante, pero sin embargo hay casos en los cuales nosotros sí debemos mencionarlos, que son que salen de la norma. Por ejemplo, tenemos que en el año 2022, en agosto, se detuvo a alias Chagla y en junio a alias Kanda, los mismos que estaban participando en un secuestro y fueron puestos no en libertad, sino con medidas sustitutivas. Este cambio de medidas hizo que en febrero los dos ciudadanos participen en dos secuestros diferentes. Es decir, dos ciudadanos que ya fueron detenidos volvieron a participar en un secuestro en febrero. De los 37 que ustedes han detenido, 2 han sido puestos en libertad con medidas cautelares. Eso es lo que me está explicando. Bueno, de eso vamos a hablar más adelante, general, ya el tema institucional y cómo están abordando los partes. Porque yo quería preguntarle una cosa. Usted dice que estos delitos están en las zonas de violencia, de altas muertes violentas, pero Quito no tiene necesariamente esa particularidad. La ruta viva se ha vuelto muy peligrosa y yo lo que quería preguntarle es si estos secuestros son la expresión o de un delito colateral del narcotráfico o más bien los delitos comunes, la delincuencia común que se está volviendo cada vez más peligrosa. ¿Cómo entender ese diagnóstico? Bueno, existen dos lecturas, diríamos, una que es la que les comento, en la cual las mismas organizaciones han entrado en esta disputa entre organizaciones y se han provocado secuestros, y otras que son de otro tipo de secuestros los que nosotros denominamos express, que no dejan de ser extorsivos, en los cuales se trata de tener una víctima y tenerla por tiempos limitados para poder extraer el dinero y todo lo que pueda. ¿Por qué en estos 2 primeros meses de año se dispara el tema del secuestro, general? ¿Qué hipótesis tienen? ¿Por qué? Porque si vamos por ese tema vamos a tener un crecimiento monumental de cientos de personas a finales de año. Nosotros estimamos que no se están trabajando en estos procesos para poder manejarlo. La unidad antisecuestro ha sido fortalecida con 100 efectivos más, con recursos. Se les ha dado recursos en dinero, en vehículos y todo lo necesario para poder trabajar en este tipo de delitos. ¿Pero qué nos está diciendo el comportamiento social? Que los delincuentes comunes están migrando a este tipo de delitos que pueden ser mucho más rentables que robar una casa o atracar un celular. Bueno, no es tan así. El secuestro es un delito mucho más complejo que no muchos delincuentes acuden a este tipo. Sin embargo, pues nosotros tenemos que prevenir estos temas y la prevención va no solamente desde lo policial, judicial, sino desde lo social. Brevemente, señor general, cuando un pariente es secuestrado y se pide rescate, ¿cuál es el protocolo a seguir por la ciudadanía para evitar una desgracia? Bueno, lo primero es que la ciudadanía tiene que confiar en su institución, denunciarlo. Muchas veces, no en gran cantidad, pero muchas veces prefieren no hacerlo y esto podría poner en riesgo a la persona o pues tener que hacer entregas de dinero, pero esta entrega de dinero no es garantía de que la persona sea librada. Eso ha ocurrido, en lo cual la ciudadanía no denuncia, entrega el dinero y las personas no son liberadas. Es decir, la persona no tiene que dejarse intimidar totalmente por el secuestrador y tratar de resolver el problema por su cuenta, sino que siempre tiene que ir a la policía. ¿Esa es la principal recomendación que usted nos da? Así es, tanto en secuestro como en extorsión es importantísima la denuncia. La denuncia es una base fundamental para que nosotros podamos actuar, así como en lo que son los procesos extorsivos, que lamentablemente
es un delito de acción privada que hemos pedido ya que se reformen estas normas. Precisamente en el tema de las extorsiones de vacunas, este año, en este último año prácticamente se triplicaron los casos de 1.800 a 6.000 entre 2021 y 2022 y está en todo el país. ¿Cómo están tratando ustedes de bajar esta cifra monumental, tomando en cuenta de que ustedes piden que denuncien, pero la gente no lo está haciendo? El 70% de la gente que es víctima de las vacunas no lo hace porque seguramente desconfía de la Policía General. Bueno, muchas veces son estas consideraciones legales las que nosotros venimos entregando ya a la Asamblea para que se reformen ciertos artículos, pero más allá de ello hemos hecho una campaña importante con todas las cámaras, la Cámara de Producción, Comercio, para que ellos puedan denunciar de una manera asociativa, es decir, que no lo denuncie la persona víctima, sino la asociación y tengan un seguimiento. Es importante eso. ¿Eso será efectivo? Es decir, mucha gente que está en zonas muy populares, que tiene su pequeño negocio, un pequeño gabinete de belleza, un pequeño restaurante, está en la capacidad de estar agremiada, señor general, porque más bien lo que se siente es el abandono de esas personas muy humildes, muchas de ellas mujeres que tienen que pagar hasta $100 mensuales de lo que sale de un pequeño restaurante para que les dejen trabajar en paz los delincuentes. Por supuesto, nosotros venimos trabajando en este tema, no solamente desde el eje investigativo, sino en el eje preventivo. Se han venido realizando capacitaciones a toda la policía preventiva para que ellos puedan ir trabajando con la población, con los dueños de locales, para evitar precisamente de que se dejen extorsionar y que denuncien. Muchas veces son delincuentes comunes que ven la oportunidad de obtener recursos tomándose el nombre de organizaciones criminales. ¿Se está trabajando con alguna entidad para rescatar a los niños que son sicarios, extorsionadores y secuestradores? ¿Cómo está operando también la policía frente a esta realidad que suele ser desgarradora para la sociedad? Y lastimosamente mucha gente pide incluso penas de adultos para este tipo de muchachos. Sí, efectivamente tenemos 663 adolescentes infractores del conflicto de la ley que se encuentran aislados al momento. Eso nos da una alerta importante. Si bien la ley protege a estos adolescentes haciéndolos inimputables desde los 12 a 18 años, sin embargo, esta ley que trata de proteger a nuestros adolescentes va en contra de su seguridad, porque los que reclutan a los adolescentes precisamente aprovechan esta inimputabilidad para poder tomarlos y reclutarlos para sus los organizaciones. Delincuentes buscan a gente joven porque saben que son inimputables para estos delitos. Sí. Ya, entonces, ¿qué es lo que usted plantea? Porque ponerles penas más severas, es decir, en contra de los derechos humanos y de la legislación vigente. ¿Cómo solucionar ese problema, general? Lo que requerimos es de que se agraven las penas a los reclutadores principalmente, porque tenemos ya personas que, aparte... O sea, crear un delito particular para el reclutamiento de adolescentes. Por ejemplo, una persona está en una banda de crimen organizado, aparte de los delitos de sicariato y de lo que sea, se le da una pena o un cargo adicional por reclutar menores. Eso es lo que usted plantea. Así es. Y igual hay una posición importante en delitos graves en adolescentes de más de 16 años que hayan participado en asesinatos, violaciones, secuestros, puedan ser imputables, porque ya la peligrosidad de estos adolescentes. Pero eso no es irse en contra de la legislación y de derechos humanos. Bueno, existen diferentes juzgar a un adolescente con penas de diferentes conceptos. En algunos países sí se los juzga en esas mismas condiciones. Pero lo más importante es la prevención social, es recuperar a nuestros adolescentes. Pero mientras arreglamos este país, los secuestros y esta proliferación de jóvenes va a seguir. Entonces, ¿cuál es el planteamiento concreto? ¿Que se les dé a los jóvenes penas más fuertes? Bueno, nosotros tenemos esas dos posiciones, el agravamiento de quien recluta y de las organizaciones, y también la posibilidad de que se analice de que
ciertos delitos, no en todos, porque lógicamente hay adolescentes que se los puede recuperar con un tratamiento socioeducativo. Sin embargo, hay otros que sus niveles de violencia son extremos y que tienen que ser considerados en estas mismas condiciones. Como adulto general. Sí, es importante para que no sean reclutados, porque esta es lo mismo que ocurre en drogas. Se reclutan a mujeres embarazadas por su inimputabilidad y se afecta a quienes se pretende proteger. Bueno, ahí hay un tema muy interesante para el debate. Ahora, general, Vanessa Egas, el día de su liberación aquí en Quito, pidió a la justicia que procese a los secuestradores y no los deje salir de prisión. Sin embargo, hay muchas críticas de la justicia y de la fiscalía porque los partes policiales que ustedes los tramitan no lo hacen de manera ágil, son negligentes. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí, general? Bueno, en el caso de los 12 detenidos, no se puede hablar de negligencia en la elaboración del parte por desconocimiento del hecho. Perdón que le interrumpa, los 12 detenidos que el presidente por extorsión de la República el fin de semana cuestionó, ¿no es cierto? Así es. Estos 12 detenidos por extorsión, hay que conocer los antecedentes. Ya hicieron disparos a la vivienda de una víctima, se ingresaron a su vivienda, le pusieron un límite de tiempo para poder entregar un dinero y por lo tanto esta víctima estaba en serio riesgo. Y por tanto la UNAS trabajó en este tema, se detuvo a 2 personas inicialmente a las 5 de la tarde y en la cadena de eventos, conforme se fueron encontrando indicios, se fueron deteniendo a las 9 personas más, deteniéndole la última a las 2 de la mañana, es decir que no podemos hablar de negligencia si esta unidad es una de las mejores del país, y esto hizo que se alargue el proceso. O sea, la Fiscalía lo que dice es que ustedes demoraron mucho en presentar los partes. Bueno, desde las 5 de la tarde ya conocía el fiscal el procedimiento, porque se realizaron allanamientos desde las 5 de la tarde, lógicamente que se requieren coordinaciones, y el día de ayer hicimos una reunión con la señora fiscal general muy productiva para poder mejorar esta coordinación en algunas de las provincias y poder mejorar el procedimiento. Pero de ninguna manera pueden ser negligentes y que la judicatura, en lugar de sancionar a los extorsionadores, se busque investigar a los investigadores. Eso no se puede permitir. Ya, pero bueno, sí es verdad también que en el transcurso de los delitos a la policía le hace falta una mayor efectividad a la hora de plantear los partes. Eso es verdad. No, es que tenemos 2 tipos de acciones. Una que es en flagrancia, en donde el policía encuentra el delito, al delincuente, y trata de recoger la mayor cantidad de indicios posibles. Lógicamente no se tiene todos los elementos de convicción como quisiéramos por las 24 horas, que son excesivamente cortas. En Perú son 48 horas. En estas 24 horas hay que hacer pericias médico-legistas, reconocimiento de la evidencia, reconocimiento del lugar, es decir, un sinnúmero de temas que lógicamente nos decían que cuando se presentó el parte no había suficiente tiempo, pero estamos hablando de que el último detenido fue detenido a las 2 de la mañana, 7 horas después del primero, es decir que lógicamente el caso es por flagrancia, pero en casos de investigación previa que se lo realiza en forma organizada con Fiscalía, los procesos son muchísimo más expeditos y no tenemos ningún tipo de fallas. Okay. Y cambiando de tema muy brevemente, señor general, ¿es prudente que en estos momentos se levante todo el sigilo al informe León de Troya? ¿Eso pone en peligro a los policías que han participado de estas investigaciones o los devela frente a sus intereses? Nosotros como Policía Nacional somos muy respetuosos de las investigaciones. La Fiscalía es quien dirige la investigación. Existe una unidad especializada en Fiscalía que se realiza esta investigación y pues ellos realizarán todas las acciones necesarias para verificar si existe o no una ¿Usted está de acuerdo que se levante el sigilo? Bueno, nosotros estamos de acuerdo con lo que la Fiscalía lo disponga, así sería. Bien, general Fausto Olivo, gracias por estar en contacto directo. Muchas gracias. Al volver, Eduardo Izaguirre, ministro de Agricultura, política agropecuaria del nuevo ministro y cómo se está enfrentando el invierno en el sector agrícola. Ya regresamos.
127 de los 221 cantones que tiene el país están afectados por las intensas lluvias de esta semana. ¿Cómo está el agro? Para hablar de este tema está con nosotros el ingeniero agrónomo Eduardo Izaguirre, ministro de Agricultura recientemente ratificado en el Gobierno Nacional. Ingeniero, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, un saludo a usted, Carlos, y a toda su audiencia. ¿Tienen reportes de cuántas semanas más se estima que vaya a extenderse este temporal de lluvias intensas y en qué regiones? Bueno, tenemos la misma información general. A partir del 13 o 14 empezará tal vez a disminuir un poco el volumen de lluvias que está cayendo. ¿En esta semana va a bajar en teoría la intensidad, sí, correcto. ¿Y se va a normalizar todo ya hacia abril y mayo? Normalizar no es predecible, no es difícil predecir. El clima se ha comportado de manera bastante irregular en los últimos años. Okay. ¿Tiene ya un balance de cuántas hectáreas de cultivos están afectados hasta ahora? ¿Y qué tipo de cultivos son los afectados? Al momento nosotros tenemos todavía evaluación pendiente, puesto que cuando las aguas están, es difícil entrar a las áreas afectadas. Estamos esperando que retrocedan un poco para tener una evaluación concreta de lo que tendríamos que intervenir. ¿No sabemos ni hectáreas ni qué tipo de productos? Existe al momento números parciales. Por ejemplo, en Manabí, que estuvimos esta semana, tenemos números aproximados de 5.000 hectáreas afectadas, ¿no? Entonces, tenemos que... Sí, Manabí. Y seguimos evaluando en las otras provincias, le repito, porque es difícil concretar hasta que no retroceda el agua. ¿Y normalmente qué cultivos son los que en estas temporadas suelen echarse a perder? Normalmente maíz, arroz son los más afectados, ¿no? Ya. Mientras el agua baje y se puedan determinar todos esos daños que usted dice, ¿qué tipo de apoyo o atención le están dando ya a las personas o familias afectadas, ingeniero? Bueno, estamos haciendo el levantamiento, primero teniendo contacto con ellos. Tenemos que establecer los tipos de cultivo y en base a los tipos de cultivo nosotros tenemos creados paquetes que se entregarían de manera inmediata para para la intención de recuperación de esas producciones. Tengo entendido que esos paquetes vienen por un sistema de subvención, ¿verdad? De subvención económica. Es correcto. ¿Por qué hay que diferenciar la subvención económica del subsidio agrícola, ingeniero? Bueno, básicamente es un concepto jurídico. El subsidio tiene una connotación más fuerte que la subvención. En la parte jurídica específicamente y dentro de lo que es la gestión pública, tenemos que cuidarnos de lo que es la parte jurídica, ¿no? Pero en el caso de los afectados por el invierno, creeríamos que tendría que entrar a nivel de incentivo, lo cual significaría probablemente que no haya ningún tipo de contraparte del agricultor, sino es que nosotros entremos de manera total a ayudar al agricultor. Ahora, pero con 120 millones de dólares anuales de presupuesto para toda la política agraria del Ecuador, me parece a mí que eso es muy poco dinero y contradice con todos estos anuncios que ha hecho el gobierno nacional de que se está generando más de 15.000 millones, por ejemplo, en inversión social, 3.000 millones y pico en seguridad, etcétera, etcétera, en obra pública 1.800 millones, pero en agricultura no se ve nada, ingeniero. A ver, no sé si no se ve nada, es la frase. En cuanto a aumento presupuestario, quiero decir. Eso sí, bueno, mire, también nosotros tenemos alguna especialidad en administración agrícola, ¿no? Y la realidad es que hemos logrado, con los recursos que tenemos, realizar gestión y nos ha permitido llegar al agro de manera directa. Hemos logrado apoyar fuertemente a los agricultores, sobre todo a los pequeños, ¿no? Yo siempre recalco que nosotros hemos apuntalado desde el inicio a la base de la pirámide, que son los agricultores pequeños del país. Ok, bien. Ahora, ¿tiene usted un balance del impacto general que ha causado el brote de gripe aviar en el Ecuador en estos meses? Claro, al momento tenemos ya contabilizadas 1.200.000 aves que han muerto. Es importante recalcar que el 90% muere por la plaga. Nosotros hemos tenido que erradicar el 10% por motivos de bioseguridad. Estamos generando cercos epidemiológicos en toda el área afectada. ¿Y el área afectada es nacional o todavía se mantiene en determinados sectores? Está todavía en determinados sectores. Nosotros estamos foco, perifoco, que es donde estamos en este momento haciendo pues acciones radicales con vacunación. Empezamos la vacunación el 3 de marzo y continuamos esa vacunación. Esa vacunación es la que viene atada de las 4 millones de dosis que van ustedes a generar. Es correcto. ¿Y con eso se solucionaría el problema de la gripe aviar? Tenemos 10 millones aprobadas de importación, 4 millones llegarían la próxima semana. Esto está peor que el COVID, ingeniero. Sí, sin embargo, le voy a decir algo. El país es el primero en la región
que logró vacunar. Y estamos al momento conteniendo la plaga, ¿no? Bueno, lo único que ha hecho el gobierno a parecer ha sido las vacunas. Pero bueno, ingeniero, una cosa. De la producción de huevos, que entiendo que son casi 5.000 millones de huevos al año, ¿cuánto se echó a perder por el brote de la gripe aviar? ¿Qué porcentaje? A ver, cuando yo le hablo de 1.200.000 aves muertas, de un total de 14 millones de aves, estamos hablando más o menos del 8 o 9%. Pero nosotros, el trabajo nuestro en este momento es contenerla para que esto no siga expandiéndose y de esa manera tratar de evitar que haya un impacto sobre la oferta de huevos, ¿no? El país produce 4.800 millones de huevos al año, para que tenga usted una idea. ¿Y cuántos se echaron a perder o cuánto se redujo? Bueno, 1.200.000 aves a un promedio de 0.9 huevos diarios que pone cada ave. Básicamente es eso, 1.100.000 huevos. O sea, el impacto es mínimo a pesar de la preocupación que generó la gripe. O sea, yo nunca lo llamo mínimo. Pero bueno, o sea, vamos a hablar, en este momento todavía no nos afecta de manera severa y es lo que estamos tratando de evitar, que no haya afectación sobre la oferta. Sin embargo, está subiendo el precio de los huevos. La cubeta se vende casi en $5. Eso es el reporte que tenemos justo esta semana de noticias. Bueno, tendríamos que hacer las indagaciones y averiguaciones. Nosotros estamos concentrados en evitar que continúe creciendo la plaga para que el impacto sea menor. ¿No hay razón para que suba el precio de los huevos? Al momento creeríamos que no. Insisto, nosotros como agricultura tenemos que contener el brote, que siga creciendo el brote. Ingeniero, a menos que los huevos estén yendo al Perú, donde la escalada inflacionaria es un poco más alta y hay más demandas del producto. Que es una posibilidad, Carlos. ¿Lo están averiguando? Estamos investigando nosotros con nuestras herramientas y con todos los instrumentos del Estado. Bien, ingeniero Izaguirre, muchas gracias por estar en contacto directo. Un placer. Y aquí terminamos este nuevo día de entrevistas y de análisis en contacto directo. Sigan ustedes con más información a lo largo de estos noticieros y mañana nos volveremos a encontrar.